Hola, bienvenido a este segundo episodio de Estudios Místicos. Y gracias en serio por tomarte unos minutos de tu vida para hablar de lo que no vemos, pero sentimos. Mi nombre es Martín Alfaro y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el budismo. Pero antes quiero recordarte que, como casi todos los temas que aquí desarrollemos, siempre habrá una premisa dando vueltas vinculada a la noción de que casi todos los temas van a requerir un podcast en sí mismo. Y esta no va a ser la excepción. Mi intención esta vez será únicamente comentarte brevemente los fundamentos de esta filosofía o doctrina, diría yo, porque vamos a poner en duda esto de que el budismo sea una religión. Vamos a empezar hablando un poco de quién es este Buda que aparece por todos lados. Buda es una especie de imagen que seguro te la estás imaginando sentado como un chinito, como le decimos acá en Argentina, aunque esa postura tiene un nombre muy claro, que se llama Padmasana, o también flor del loto, pero claramente el budismo es mucho más que esto. Y la primera pregunta que aparece es: ¿qué es el budismo? Y el budismo podríamos decir que es una serie de doctrinas que interpretan de diversas maneras las palabras que enseñó Siddhartha Gautama, conocido como Buda. Es de destacar que hablar del budismo como religión, decía, es inexacto. Por lo menos es inexacto respecto al periodo más antiguo, porque el carácter de las primeras enseñanzas de Buda son ateas. De hecho, hay un rechazo muy explícito a las prácticas devocionales de parte de Buda. Concretamente, no existe en el budismo algo así como un dios, y a las enseñanzas budistas la realidad es que les importa poco, muy poco, la presencia de un creador o la existencia de un creador. Y tampoco hay lo que podría considerarse un credo o un dogma. Lo que sí hay en el budismo son consejos para expandir mejor la mente y evitar el sufrimiento. La discusión y la instauración como religión del budismo, o como práctica devocional si se quiere, comienza mucho, pero mucho tiempo después. Y al igual que en el primer episodio, que te invito a escuchar si no lo hiciste, que hablamos sobre masonería, no podemos hablar de budismos como una estructura en sí misma, sino de budismo englobado en la figura de este príncipe tan misterioso que fue Siddhartha Gautama. Bueno, pero finalmente, ¿quién es Buda? ¿Quién es Siddhartha Gautama? Y este hombre nació en el seno de una familia real en una localidad que se llama Sakka o Sakya. Por eso a veces a Siddhartha Gautama o Gotama, dependiendo de la pronunciación, la fonética, se lo llama Buda Sakyamuni, que es el sabio de Sakya. Y podríamos decir que en realidad Buda es un adjetivo, no es un nombre, porque Buda es un estado de maestría suprema. Siddhartha Gautama logró, a través de un proceso que está descrito de 1000 maneras diferentes, que vamos a intentar como develarlo en este podcast. La biografía concreta la podés encontrar en cualquier lado. Aquí lo que vamos a decir es que Siddhartha Gautama estaba destinado, por herencia familiar, a gobernar en Sakya. Y por esa razón su padre lo encerró, para que no pueda ver el mundo exterior, ya que según la leyenda le habían profetizado que Siddhartha podía ser o un gran gobernante o un gran asceta o predicador. Y un día se encontró con un anciano, con un cadáver y con un enfermo. La visión del mundo doloroso lo hizo reflexionar, y es así que dejó todo para entender cuál era la raíz del sufrimiento humano. Y cuando dejó todo, digo todo, porque abandonó a su hijo, Raula, y también a su esposa, Yasodhara, aunque después más tarde se reencontrarían, pero bueno, no importa, es parte de otra historia. ¿Y qué hizo tan maravilloso Siddhartha para transformarse en Buda? Bueno, a los 35 años, luego de meditar profundamente durante más de 40 días, encontró la iluminación. Por eso, Buda significa el despierto, el inteligente. Todos podemos, según esta tradición, ser Budas o alcanzar el estado de budeidad. Lo que Buda descubrió es la solución a los problemas del hombre. Así de grandilocuente es esto. Y lo resumió en algo que cualquier budista conoce, que son las 4 nobles verdades. La primera verdad es: sufrimos, existe el sufrimiento.
Y aquí resumidamente Buda lo que afirma es que todo en la vida es sufrimiento, desde que nacemos hasta que morimos. La segunda noble verdad es la causa del sufrimiento. Y Buda afirma que sufrimos porque deseamos. La afirmación del yo, el apego a lo que somos, a lo que tenemos, a lo que hemos construido, y el miedo a perder todo eso genera sufrimiento. Inclusive, si se ponen a analizarlo como Buda, el miedo a la muerte, que quizás es el gran movilizador de todas las religiones en la historia, están tiznados de esta incomprensión de la propia muerte y de este apego a ya no ser, a morir. Entonces, la causa de nuestro sufrimiento es el apego. Sufrimos porque deseamos. La tercera noble verdad es que debemos cesar de sufrir. Y bueno, y que dejar de sufrir nos va a permitir vivir mejor. Ese estado de no sufrimiento, Buda lo llama Nibbana o Nirvana. Y si vamos a la traducción del término Nirvana del sánscrito o Pali, que es un idioma del canon budista, nos encontramos con la idea de extinción. Extinción en el sentido de extinguir un fuego, apagar nuestra situación de deseo, apagar la sed del deseo, sería el camino que nos intenta expresar Buda en esta verdad. Equilibrarnos adentro, pero también equilibrarnos afuera. La cuarta noble verdad, entonces, sería el sufrimiento debe cesar. Y para alcanzar ese camino, nos tenemos que meter en un camino que tiene 8 pasos. El óctuple sendero. El primer paso es la opinión correcta. Esto es entender con claridad las 4 nobles verdades y aceptarlas como válidas. El segundo paso es la aspiración correcta. Sería las ganas de hacer las cosas bien, de estar libres de deseo, de estar libres de rencor, de estar libres de crueldad. El tercer paso es el habla correcta, que es no mentir, no generar comentarios que armen discordias, evitar insultos, palabras malsonantes. En palabras de Buda, este paso nos afirma que el habla de un caminante de este sendero debe ser un tesoro. El cuarto paso es la acción correcta. Implica no atentar contra la vida, no robar. El quinto paso sería la subsistencia correcta, es decir, ganarse la vida por medios lícitos, según las leyes o las costumbres del lugar donde vivamos. Cazar por deporte, lucrar aprovechándose de contingencias, la venta de bebidas alcohólicas estaría prohibida, por ejemplo, para un budista. Pero como se suele decir, esto es más interpretación que palabra del Buda. El sexto paso sería el esfuerzo correcto. Esforzarse para que no haya malos pensamientos. Pero también desarrollar buenos pensamientos a la vez que mantener los buenos pensamientos que hayan surgido. ¿Y para qué el esfuerzo? Y para ser mejor persona. El séptimo paso es la atención correcta. Habla de la lucidez. Por ahí escuchaste hablar alguna vez de mindfulness, que es un sistema de meditación que mejora el estrés. Sería algo así como vivir aquí y ahora. Por ejemplo, si estás comiendo, bueno, dedícate a comer. No pienses en lo que vas a hacer después. Tampoco pienses en lo que hiciste o en lo que tenés que hacer. Vivir el aquí y el ahora es tener la atención correcta. Prestar la atención a todo lo que estoy haciendo en ese momento. Parece sencillo, pero no lo es. Porque el presente es lo único que existe. Y el octavo paso es la concentración correcta, que básicamente es la meditación. Vamos a hablar un poco ahora de el samsara, que es un concepto budista un poco difícil. El samsara no es otra cosa que la rueda de la vida en la que estamos implicados todos. Para el budismo, nacemos, vivimos, morimos, pero después renacemos. Y en cierta manera
donde renacen los seres, donde reencarnen en su próxima vida, va a estar condicionado por el karma, es decir, las acciones nobles. Mientras más y mejores acciones nobles realicemos, eso va a condicionar nuestra vida futura. Seguramente pensarás que mientras más bueno sea, entonces encarnaré en algo mejor. Y un poco es así. El budismo sostiene que podría encarnarse uno en algo muy luminoso, como puede ser un deva, o en algo muy oscuro, como un fantasma o un ser infernal. Pero para el budismo, el samsara, esta rueda de renacimientos, no escapa a las 4 nobles verdades. Hayas nacido donde hayas nacido, es decir, seas un ser infernal o seas un dios, los seres humanos son los únicos seres renacidos capaces de distanciarse mediante la liberación y posteriormente de separarse mediante el nirvana. Es decir, podemos romper ese ciclo de renacimiento solo cuando somos humanos, no cuando somos dioses, no cuando somos animales, no cuando somos seres infernales. El tiempo necesario para liberarse del samsara depende de las prácticas espirituales y del karma que acumulaste en vidas anteriores, supuestamente. Es decir, el objetivo del samsara no es evolucionar en formas cada vez mejores, sino romper la lógica, romper la rueda. Salir del samsara es lo que logró Buda. Por eso su perfección. Y por eso necesitamos el nirvana, para salir de esa lógica. Nadie puede arrogarse ser el intérprete real del budismo. Hay muchísimas versiones y hay un montón de controversias. Algunas son muy complejas y los debates que se sostienen son realmente interesantísimos. En este apartado solo me voy a dedicar a mencionarte algunas culturas específicas, no sin antes aclararte que no existe una manera consensuada de agrupar los enfoques teóricos y prácticos. Se puede hacer geográficamente, culturalmente, doctrinalmente. La clasificación que vamos a usar ahora es la típica, que se hace en cualquier país occidental, en donde se mezclan diversas categorizaciones. Finalmente, esto es un podcast occidental y quien lo hace es un occidental, así que no tenemos mucha escapatoria respecto a eso. Entonces, tenemos 3 escuelas. Por un lado tenemos la escuela Theravada, a mi criterio la más simpática, por lo antigua. Esta tradición predomina en el sudeste de Asia, Tailandia, esa zona. Y es predominante en lugares como Bután, donde de forma algo contradictoria el budismo es religión oficial del Estado. La tradición Theravada, la escuela Theravada, toma como referencia el canon Pali, que supuestamente son las tradiciones, las transcripciones escritas más antiguas de Buda. Hay otra corriente que es bastante mayoritaria, que es la Mahayana. Y aquí dentro está el budismo zen japonés, por ejemplo, las expresiones laicas y la tradición Gelug, de la cual forma parte el Dalai Lama, del cual seguro escuchaste hablar. Digamos que es la rama más conocida y más numerosa, la Mahayana. Y existe una tercera escuela, que es la Vairayana, también llamado budismo tántrico. Y aquí se abre un mundo para investigar. El budismo tántrico consiste en el consumo de sustancias prohibidas, yoga de deidades, transmisiones esotéricas que solamente pueden ser transmitidas a iniciados y transmitidos por un maestro espiritual, un lama o un gurú que tenga la competencia suficiente. Ahora me voy a animar a darte un pequeño consejo. Cuando todas las demás formas de tratar con las situaciones difíciles fracasan, ¿por qué no hacer de cuenta que sos un Buda, un despierto? Sentate en silencio y deja que la situación que te molesta, incluyendo las circunstancias externas y tus reacciones ante ellas, te mojen como si fuese una ola que llega. Fíjate lo que sentís y trata de entenderlo. Pero no te aferres a ese sentimiento, no respondas. Esta técnica puede que no sea espiritualmente muy sofisticada, pero puede ayudarte a sobrellevar algunas situaciones difíciles sin empeorarlas, o como decimos por aquí, sin meter la pata. Además, quién sabe, si imitas a Buda durante suficiente tiempo puede ser que te conviertas en uno realmente, ¿no?
Y hasta aquí este segundo episodio de Estudios Místicos, donde nos permitimos hablar de lo que no vemos pero sentimos. Te recuerdo que estamos en Instagram, @estudiosmísticos. También nos podés encontrar en Facebook, www.facebook.com/estudiosmísticos. También estamos por correo electrónico, estudiosmísticos.podcast@gmail.com. Y también podés dejarnos un comentario a ver qué te pareció. Y como siempre, si crees que a alguien le puede interesar o le puede ser útil, podés compartirlo, hacer un comentario. La idea es que nos propongas temas y que vayamos armando de esto una comunidad. Gracias de nuevo por estar ahí, gracias por tu play y por quedarte hasta el final. Espero que te encuentres muy pero muy bien.